Algunas de las preguntas no fueron dirigidas a mí directamente. Eh, Algunos solicitaron que fueran contestadas por ambos o por alguno en particular. Y vamos entonces ahorita a responder dos preguntas que el hermano Miguel Ángel Insuastibela de la ciudad de Bogotá, en Colombia, envió. Las preguntas fueron dirigidas específicamente al hermano Lorenzo. Él las contestó según su entendimiento, pero yo voy a dar mi respuesta a esas preguntas. Lo que, a mi parecer, es la respuesta que entiendo de mi parte, diferente a la del hermano Lorenzo. La primera pregunta que el hermano Miguel Ángel Insuaste hizo fue la siguiente. ¿Por qué Dios en Levítico 21:14 prohíbe a los sacerdotes casarse con una mujer repudiada o, como traduce la Nueva Versión Internacional, divorciada? Si en teoría dichas mujeres no podían volverse a casar, ni siquiera en casos de una cosa indecente. ¿No deja esto abierto la posibilidad de que las repudiadas por fornicación sí podían casarse con otro hombre, salvo que fuera del linaje de Aarón? Y la segunda pregunta que mandó el hermano Miguel Ángel fue esta. Si afirmas que el verbo fornicó, al estar en hebreo perfecto, no puede ser interpretado como la causa cronológica del divorcio de Dios a Israel, ¿cómo explicas el uso explícito de la partícula causal porque en Jeremías 3:8, que introduce la razón por la cual se dio la carta de divorcio? Bueno, ustedes, los que hayan tenido la oportunidad de asistir a través de la plataforma en Zoom y también a través del Facebook del Ancla del Evangelio, a la sección de preguntas y respuestas del día viernes, pues ustedes recordarán las respuestas que dio el hermano Lorenzo. Si no la recuerda, pues ya saben que están disponibles en la página, en el Facebook del Ancla del Evangelio, pues para que la recuerde. En este momento, yo, Jaime Restrepo, que fui uno de los debatistas, voy a dar mi respuesta, aun cuando las preguntas fueron dirigidas específicamente al hermano Lorenzo. ¿Cuál fue la primera pregunta? Vuelvo y la coloco aquí. ¿Por qué Dios en Levítico 21:14 prohíbe a los sacerdotes casarse con una mujer repudiada o, como la traduce la Nueva Versión Internacional, divorciada, si en teoría dichas mujeres no podían volver a casarse, ni siquiera en casos de una cosa indecente? ¿No deja esto abierto la posibilidad de que las repudiadas por fornicación sí podían casarse con otro hombre, salvo que fuera del linaje de Aarón? Bueno, a mi hermano Miguel Ángel le quiero responder diciendo que usted hace la pregunta, ¿no deja esto abierta la posibilidad de que las repudiadas por fornicación sí podían casarse con otro hombre, salvo que fuera del linaje de Aarón? O sea, pues, para los hermanos que están ahí leyendo conmigo la pregunta que hizo el hermano Miguel Ángel, si la persona no era descendiente de Aarón, el sumo sacerdote, la mujer repudiada sí podía volverse a casar con otro hombre, si ese hombre no era descendiente del linaje de Aarón. Si era un judío común y corriente, o si era un sacerdote
de los levitas, pero no descendiente de Aarón, la mujer repudiada sí se podía casar con él. Ahora, esa es una respuesta eh, corta, pero vamos a ver la respuesta amplia, lo que nos dice Levítico capítulo 21. Levítico 21 dice en el verso 14, no tomará viuda ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Ahora, aquí le estaba hablando a alguien, Moisés. Le está diciendo a un personaje que todavía no sabemos quién es, que no podía tomar viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera como esposa. Ahora, ¿quién era ese que no podía tomar una mujer que fuera viuda o que hubiese sido repudiada o que hubiera sido violada? El término ahí infame quiere decir que fue violada, ni ramera. Vamos a ver en el contexto de Levítico capítulo 21. Este capítulo 21, hermanos, contiene una ley que obligaba a los sacerdotes. Preste atención a lo que estoy diciendo. Obligaba a los sacerdotes a preservar la dignidad de su sacerdocio con el mayor celo y la mayor diligencia. Desde el versículo 1 del capítulo 21 hasta el versículo 33 del capítulo 22, hay unas leyes que Dios dio a través de Moisés a los sacerdotes. Levítico 21, verso 7. Con mujer ramera o infame, o sea, pues una mujer que fue violada, no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. ¿Para quién era esta instrucción? Para el sacerdote, no para el judío común y corriente. Verso 14. No tomará viuda ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. ¿A quién fue dada esta instrucción? No al judío en general, sino al sacerdote. Capítulo 22 dice en el verso 2, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Ahora, mira que empieza diciendo a quién se está dirigiendo esta exhortación, este mandamiento. A Aarón y a sus hijos. Recuerden que Aarón era el sumo sacerdote. Y sus hijos, cuando muriera Aarón, lo reiban a reemplazar a él como sumo sacerdote. Verso 18. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofrecieren su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová. Bueno, como estamos viendo aquí en el verso 18, algunas de sus ordenanzas también fueron relevantes para los demás israelitas. Repito, algunas, no todas. Vamos a hablar un momento en el contexto de Levítico 21. Lo que Moisés habla con respecto a la familia del sacerdote. Bajo la ley de Moisés, los sacerdotes debían permanecer en santidad, porque ellos eran los encargados de presentar las ofrendas al Señor. Por eso se les mandaba evitar todo contacto contaminante con los muertos, excepto en el caso de un pariente biológico cercano.
Las esposas, las hijas de los sacerdotes, también debían ser inmaculadas. Voy a leerlo. Dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. Porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo Jehová que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Vemos entonces aquí, hermanos, que estas instrucciones fueron dadas a Aarón, a los Aarón y a sus hijos. No fue dada al pueblo en general. Bajo la ley de Moisés, cualquiera que tocara el cadáver de cualquier persona quedaría contaminada. Tocar un cadáver no era malo para quienes no eran sacerdotes. La prohibición era para el sacerdote. Por eso dice ahí, habla a los sacerdotes hijos de Aarón, que no se contaminen por un muerto. Pero en el caso de los que no eran sacerdotes, para ellos eso no estaba prohibido, no estaba malo. Es más, alguien tenía que enterrar a los muertos. No se podían dejar uh, por ahí tirados, porque no se podían tocar porque se contaminaban. Alguien tenía que enterrar a los muertos. Alguien se tenía que contaminar. Eso no lo podían hacer los sacerdotes. Los sacerdotes hijos de Aarón. Deuteronomio 21-23, Dios había dicho, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, alguien tenía que encargarse de sepultar el cadáver de un muerto, alguien tenía que tocarlo, alguien tenía que contaminarse. Pero no podía hacerlo los sacerdotes hijos de Aarón. De hecho, Nadab y Abiú, que la mayoría de nosotros conocemos muy bien la historia de lo que hicieron. Es más, recordemos, la Levítico 10, verso 1 y 2, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Y qué ocurrió? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Cuando Nadab y Abiú murieron, había que cogerlos, había que sacarlos del lugar donde estaban muertos. Porque dice ahí, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, allá en el tabernáculo. Había que sacarlos de allá. Dos de sus parientes recibieron la orden específica de recoger sus cadáveres y llevárselos. Levítico 10, continuando ahí en el contexto de Levítico 10, dice que murieron delante de Jehová
Dice el verso 4, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Ahora, este contacto que tuvieron estos familiares de Nadab y Abiú, ese contacto no era contrario a la ley, por lo que no era pecado. Estaba prohibido, era para los sacerdotes hijos de Aarón. Ahora, ¿a quiénes se les está encomendando este trabajo de sacarlos? A los hijos de Uziel, tío de Aarón. El otro aspecto es que la contaminación de la cual habla aquí en el versículo 1 es una contaminación de la carne, no una contaminación espiritual. Pero sí los contaminaba en la carne. Ahora, si se contaminaban en la carne, no podían acercarse al tabernáculo. A ningún sacerdote se le permitía contaminarse de esta manera. Dice el verso 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. O sea, pues, enseguida continúo la lectura. Para realizar estas tareas en el tabernáculo, cuando ellos entraran al tabernáculo de reunión, debían permanecer santos. O sea, pues no podían estar contaminados. Sigamos la lectura. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ahora, con esta instrucción que Dios dio a Aarón, por eso dice el verso 8, y Jehová habló a Aarón diciendo, con esa instrucción quedó establecido que los sacerdotes enseñaran al pueblo los estatutos que Dios les había dado acerca de la diferencia entre lo inmundo y lo limpio, como lo dice ahí el versículo 10. Aquí se les ordena que observen ellos mismos lo que habían de enseñar al pueblo. Los sacerdotes tenían que acercarse a Dios más que nadie del pueblo y familiarizarse con las cosas sagradas con mayor intimidad. Por eso se requería de ellos que se guardasen de cualquier cosa inmunda a mayor distancia que los demás. Levítico 21 al 8, que lo acabamos de leer, pero lo voy a desmenuzar en este momento. En este capítulo 21 se les dice que debían cuidar de no degradarse en el duelo por los difuntos. Era tenido por ceremonialmente inmundo todo aquel que se acercase a un cadáver en un radio de unos 2 metros. Y en Números 19, versículo 14, se declara que todos los que entren en la tienda donde yace el cadáver sería inmundo durante 7 días. Dice el versículo, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Los sacerdotes jamás debían hacerse incapaces por este motivo para que pudieran entrar en el santuario. A excepción de que se tratara de los familiares próximos. Dice el versículo, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón. Diles que no se contaminen por
un muerto en sus pueblos. Más, aquí viene la excepción, más por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Entonces, la excepción Dios la dio para cuando se tratara con los familiares más próximos. ¿A quiénes les estaba dando esa instrucción? Habla a los sacerdotes, hijos de Aarón. Otro aspecto, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. En otras palabras, no debían ser extravagantes en las expresiones de duelo. Que no se comportaran como los gentiles que se rapaban, se tatuaban y se hacían incisiones en honor de las deidades imaginarias que, según ellos, presidían en la congregación de los muertos y las cuales tenían que propiciar en favor de sus deudos difuntos. También no debían ser inmoderados en las expresiones de sus aflicciones. Ahora, notemos que los ministros de Dios deben ser modelos de paciencia bajo la aflicción, en especial la aflicción que nos afecta en lo más hondo, como es la muerte de nuestros familiares más cercanos. Versículo 7. Le habla a la familia del sumo sacerdote, a los hijos de Aarón. Con mujer ramera o infame no se casarán. Recuerden, vuelvo y repito, cuando dice infame, quiere decir una mujer que fue violada, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Debían cuidarse de no degradarse en su matrimonio. Un sacerdote no debía casarse con una mujer de mala fama, por ser culpable de impureza o por ser sospechosa de tal culpabilidad. Tampoco podía casarse con una repudiada por el marido. Con respecto a los hijos de los sacerdotes, descendientes de Aarón, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Sus hijos debían evitar hacer algo que deshonrara al sacerdote. En los versículos 10, ya lo voy a leer, versículo 10 y versículo 12, se esperaba de un sacerdote más que del resto del pueblo. Se esperaba más del sumo sacerdote que de los demás sacerdotes. Recuerden que la tribu sacerdotal era la tribu de Leví. Aarón era de la tribu de Leví. Pero los que ocupaban el cargo de sumo sacerdote solo podían ser descendientes de Aarón. Nadie más podía ser. Entonces, en el caso del sumo sacerdote y de los descendientes del sumo sacerdote, se esperaba mucho más que de los demás sacerdotes. ¿Por qué? Dice el versículo 10. Y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Entonces, al tener esta dignidad tan alta, el sumo sacerdote no debía contaminarse. Esa era una dignidad que no tenían los otros sacerdotes, que no eran descendientes de Aarón.
Pero con respecto al sumo sacerdote y sus descendientes, que iban a tener esa alta dignidad, cuando Aarón muriera, uno de sus descendientes, uno de sus hijos, lo reemplazaría como sumo sacerdote. Entonces esto se aplicaba a él. Versículo 13 y 14. Con respecto al sumo sacerdote o a los descendientes del sumo sacerdote, se les dijo: tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia. Ahora, la razón de la instrucción del verso 13 y 14 de a quienes no podía el sumo sacerdote o uno de sus descendientes tomar como esposa era para que no profanara su descendencia. No podía casarse con una viuda, ni con una mujer repudiada, ni con una mujer que hubiera sido violada, ni con una prostituta. Ahora, esa excepción no se dio para el resto de los otros sacerdotes que no eran descendientes de Aarón. Los otros sacerdotes que no eran descendientes de Aarón, cuando fueran a buscar una esposa, podían casarse con una viuda o con una mujer que había sido repudiada por su marido, o con una mujer que había sido violada, o con alguna ramera que se hubiera arrepentido de su conducta, empezara una vida santa y temerosa de Dios, podía casarse con ella. Eso no lo podían hacer el sumo sacerdote ni ninguno de sus descendientes. El resto de los sacerdotes, no descendientes de Aarón, sí podían. Ahora, hay algo muy interesante, hermanos, en todo esto. Y algunos de los hermanos que están en plataforma recordarán que en las clases que eh, estuvimos teniendo semanas atrás, dentro del tema de cómo determinar la autoridad de Dios en las Escrituras, hubo un tema en el cual abordamos este aspecto, modificando las Escrituras. Bueno, algunos de los que están aquí en esta noche en la plataforma, pues no estuvieron allá, no estuvieron en esa ocasión. Es primera vez que están con nosotros. Ahora, ¿de qué trata el tema de modificando las escrituras? Sabemos muy bien que la autoridad de Dios se determina de tres maneras: por mandamiento directo, por ejemplo apostólico aprobado y por inferencia necesaria. Siguiendo estas tres reglas, averiguamos el qué, el cuándo, el dónde, el por quién, el cómo, qué tan a menudo, cuánto, etc. Esto es importantísimo para un cristiano, porque es la manera de determinar la autoridad de Dios en cuanto a lo que nosotros vayamos a hacer como adoración a Dios. Mandamiento directo, ejemplo apostólico e inferencia necesaria. También estudiamos acerca de lo que es un mandamiento general, de lo que es un mandamiento específico. Habíamos visto nosotros, hablando del mandamiento general, que los ejemplos de opciones genéricas siendo escogidas y usadas por los discípulos del Nuevo Testamento no alteran, no modifican, no limitan la autoridad genérica encontrada en tales declaraciones. O más sencillo, los ejemplos no limitan la autoridad genérica. Ahora, ¿cómo modifica Dios su revelación? En Efesios 5:19, que es el texto al cual nosotros recurrimos con respecto a la alabanza a Dios, Dios dijo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí fue específico. Pero vamos a hacer este ejercicio. Vamos a borrar la primera parte y quedémonos con cantando. Si Dios
solamente hubiera dicho cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, es una instrucción genérica. Dijo cantando. Ahora, ¿qué opciones podemos elegir nosotros para cantar? Bueno, podemos cantar vallenatos espirituales, rancheras espirituales, baladas espirituales, rock espiritual, reggaetón espiritual, y la lista continuaría. ¿Por qué? Pues porque la instrucción de Dios fue genérica, al decir cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero resulta que Dios modificó ese cantar y esa alabanza. ¿Cómo lo modificó? Pues diciendo, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. El canto, la alabanza a Dios, Dios la restringió, la limitó por medio de añadir estos detalles. ¿Cuáles son los detalles? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Génesis 6, Noé y la construcción del arca. Dios le dijo a Noé en Génesis 6:14, hazte un arca. Si no le hubiera dicho nada más, como aparentemente lo vemos ahí, entonces él podría haber construido un arca según su propio pensamiento, según su propio querer. Porque simplemente le dijo, hazte un arca. No le dio limitantes alguna, dijo, solamente hazte un arca. Pero esa instrucción que Dios le dio la modificó. ¿Cómo? Pues por revelarle lo siguiente. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Vemos aquí que Dios limitó a Noé por medio de añadir estos detalles. Importante que en la modificación de la revelación de Dios, la instrucción, ya sea específica o genérica, solamente puede ser alterada, modificada o limitada por una declaración más específica, una que dé algún otro detalle o detalles. Tales detalles pueden estar dentro del mismo contexto o en algún otro contexto. Pueden ser sobre el mismo tema u otro tema que lo afecte. Vemos entonces que en el caso del canto y de la alabanza, Dios limitó por medio de añadir esos detalles. Lo mismo ocurrió en la instrucción que le dio a Noé con respecto a hazte un arca. Ahora devolvámonos al tema de los sacerdotes. Levítico 21. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles, que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. O sea, pues aquí hay una modificación en cuanto a la prohibición de casarse con una mujer repudiada. ¿A quién fue dada la instrucción? No fue dada al pueblo judío en general, fue dada a los sacerdotes hijos de Aarón. Levítico 21, versículo 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. ¿Quién? El sumo sacerdote.
tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Ahora, la prohibición está modificada con respecto al sumo sacerdote o a los sacerdotes hijos de Aarón. Esa prohibición no iba para el judío común y corriente, ni para los sacerdotes que no eran descendientes de Aarón. Recordemos que en Deuteronomio 24, cuando Moisés habló del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, dijo que la mujer que había sido repudiada por su esposo porque halló en él alguna cosa indecente, le dio la carta de divorcio y la despidió de su casa, dijo en el versículo 2, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Levítico 21. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. La mujer repudiada de Deuteronomio 24 podía casarse con otro hombre que no fuera sacerdote o que fuera un sacerdote no descendiente de Aarón. La prohibición de casarse con una mujer repudiada era para el sumo sacerdote o para los descendientes, los hijos descendientes de Aarón, los sacerdotes descendientes de Aarón, o sea, pues sus hijos. Verso 14. No tomarán viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. ¿A quién se le prohibió casarse con una viuda? ¿Al sumo sacerdote o a los hijos del sumo sacerdote? ¿A quién se le prohibió casarse con una mujer que había sido repudiada? Al sumo sacerdote y a los hijos del sumo sacerdote. ¿A quién se le prohibió casarse con una mujer que había sido violada o una mujer que había sido prostituta? Al sumo sacerdote y a los hijos del sumo sacerdote. De resto, no se le prohibió al judío común y corriente, porque Moisés dijo en el versículo 2 de Deuteronomio 24 que la mujer repudiada, al salir de su casa, podía ir y casarse con otro hombre. Recuerden, la autoridad de Dios se determina siguiendo estas tres reglas: mandamiento directo, ejemplo apostólico e inferencia necesaria. Esas tres reglas nos enseñan el qué, el cuándo, el dónde, el por qué, el quién, el cómo, qué tan a menudo, cuánto y etcétera. Entonces, una mujer repudiada se podía volver a casar, siempre y cuando no fuera el sumo sacerdote, se fuera a casar con el sumo sacerdote o con un hijo del sumo sacerdote. A ellos les estaba prohibido casarse con una mujer repudiada. La segunda pregunta que hizo el hermano Miguel Ángel al hermano Lorenzo fue esta: si afirmas que el verbo fornicó, al estar en hebreo perfecto, no puede ser interpretado como la causa cronológica del divorcio de Israel, ¿cómo explicas el uso explícito de la partícula causal porque en Jeremías 3:8, que introduce la razón por la cual se dio la carta de divorcio? Bueno, el hermano Lorenzo dio la respuesta. Si usted la quiere repasar o no sabe cuál fue, pues puede visitar la página web del canal en YouTube de la Iglesia en Villa María, donde están los videos, o puede visitar el Facebook del Ancla del Evangelio, donde están ahí los videos, y particularmente el del viernes, donde se dieron las respuestas. Ahora, esta es mi respuesta.
Como dije, la pregunta fue dirigida al hermano Lorenzo, pero está en mi respuesta. Él afirmó, que es lo que le está preguntando aquí el hermano Miguel Ángel al hermano Lorenzo, si afirmas que el verbo fornicó al estar en hebreo perfecto no puede ser interpretado como la causa cronológica del divorcio a Israel, ¿cómo explicas el uso explícito de la partícula causal en Jeremías 3:8 que introduce la razón por la cual se le dio la carta de divorcio? Hermano Miguel Ángel, esta es mi respuesta. Voy a leer el versículo 8 de Jeremías 3. Dice Dios, ella vio, refiriéndose a la hermana de Israel, o sea, pues a Judá. Judá vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Me devuelvo a la pregunta que le hizo el hermano Miguel Ángel al hermano Lorenzo. Si afirmas que el verbo fornicó está en hebreo perfecto, no puede ser interpretado como la causa cronológica del divorcio a Israel. ¿Sabes? Fornicó no fue la causa, afirmaba el hermano Lorenzo, no era la causa por la cual Dios despidió a Israel y le dio carta de divorcio. Que porque fornicó está, vuelvo y repito, en hebreo perfecto. Empecemos. Ella vio que prestenle atención hermanos a este ejercicio que voy a hacer en este momento. Quiero que le preste bastante atención porque usted mismo se va a dar cuenta si fue la causa o no fue la causa. Si la fornicación fue la causa por la cual Dios le dio la carta de divorcio o no. Cosa que nuestro hermano Lorenzo dijo que no. Aquí hay una preposición. Por. Esta preposición por es de este término hebreo. Al. Señor Strong en su diccionario de palabras hebreas y arameas dice, usado como preposición, a causa de. O sea, pues podríamos colocar en el texto de la Reina Valera, ahí Jeremías 3:8, ella vio que a causa de haber fornicado. O sea, pues la razón por la cual Dios le dio la carta de divorcio a Israel y la despidió fue la fornicación. Pero ahí no termina todo. Luego aparece un adverbio. ¿Cuál? Haber. La palabra haber viene de este término hebreo, odot, que el señor Ekström en su diccionario de palabras hebreas y arameas dice, adverbio, a causa de, causa, motivo. O sea, pues el motivo, la razón por la cual Dios repudió a Israel, le dio carta de divorcio, la despidió, fue la fornicación. Que como le hacía la pregunta el hermano Miguel Ángel, usted afirma que el verbo fornicó, por estar en hebreo perfecto, no es la causa por la cual Dios la repudió. Bueno, aquí ustedes pueden ver en pantalla, hermanos, la interlineal de Jeremías 3:8. En la parte superior aparecen los números de referencia para buscarlo en el diccionario hebreo, en el léxico hebreo, y luego está el pasaje en hebreo y luego la traducción en español. Enfóquese bien, hermano, ahí, en la parte superior, porque van a aparecer en un momentico seleccionados dos palabras que fue las que acabamos de ver nosotros en esta. Por y haber. En hebreo, al y odot. Por
usado como preposición, y haber usado como adverbio. Y en ambos casos dice el señor Strong en su diccionario de palabras hebreas y arameas que significa a causa de, el motivo, la razón, la causa. Mirando al interlineal, gracias a Dios que lo tenemos con nuestra traducción al castellano, dice, o mire cómo aparece, por y causas de 182 y 5921. Me regreso a la diapositiva anterior. Mire, al 5921 y ODOT 182. Los mismos números que ustedes ven ahí seleccionados. Como pueden observar, tanto en la preposición por y en el adverbio haber, aquí está, me devuelvo, en la preposición por, en hebreo al, y el adverbio haber, en hebreo odod, la causa de Dios haberle dado carta de repudio o de divorcio fue la fornicación. Lo más interesante de todo esto es que estas versiones de la Biblia en español, que voy a colocar a continuación, presten atención cómo la traducen estos eruditos en cada una de estas versiones respectivas. La Biblia de Serafín de Ausejo ha visto que precisamente porque la apóstata Israel había cometido adulterio, yo la despedí, dándole el libelo de repudio. Biblia al día. Y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios. Nácar Colunga vio que por todo cuanto había adulterado la rebelde Israel, habíala despedido y dado el libelo de repudio. Dios habla hoy. Y vio también que yo repudié a la rebelde Israel y que me divorcié de ella precisamente por el adulterio cometido. Biblia textual. Vio que yo había despedido al apóstata Israel por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio. La nueva traducción viviente. Vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio. Biblia de las Américas. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Y finalmente, Biblia de Jerusalén. Vio que a causa de todas las fornicaciones de Israel, la apóstata, yo la había despedido dándole su carta de divorcio. Ustedes decidirán, hermanos. Pero, como podemos observar, la causa, la razón, el motivo por el que Dios repudió a Israel fue la fornicación. El hermano Miguel Ángel, en la segunda pregunta que le envió al hermano Lorenzo, le dijo, si afirmas que el verbo fornicó, al estar en hebreo perfecto, no puede ser interpretado como la causa cronológica del divorcio de Dios a Israel, ¿cómo explicas el uso explícito de la partícula causal porque en Jeremías 3:8, que introduce la razón por la cual se le dio la carta de divorcio? Mano Miguel Ángel, el verbo fornicó, al estar en hebreo perfecto, a diferencia de lo expuesto por el hermano Lorenzo, sí puede ser interpretado como la causa cronológica del divorcio de Dios a Israel.
como acaba de verse en esta exposición. Con esto terminamos esta segunda pregunta.